Se trata de una cuestión que ha dividido a más de una comunidad en Internet. Realmente poco puede decirse que no se haya dicho ya recientemente sobre los pueblos originarios de América. Hoy día somos espectadores de su reivindicación, así como el rescate de las pocas ideas concretas y registros que han llegado hasta nuestros días. Dentro de este proceso nos encontramos ante significaciones y resignificaciones tan dispares como las que veremos a continuación. No seas mentiroso y desinformador, no había canibalismo ni sacrificios. Dios. El dato de que los mexicas comían carne humana se me hace muy macabro y discriminatorio, esto lo crearon los españoles de seguro. Please don't tell lies about cannibalism and don't have goddess. ¿Eran los mexicas caníbales? Acompáñenme en los próximos minutos. Tal y como lo describe la autora Laura Alcino, la Guerra Florida es considerada un conflicto en el cual se enfrentaron durante muchos años la Triple Alianza y los reinos del Valle Tlaxcalteco Poblano. Según las teorías críticas que avaloran esta tesis, el fin de la Xochitl era obtener las víctimas cuyo sacrificio humano proveía la alimentación de los dioses. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX, gracias al descubrimiento y a la traducción de nuevos documentos relativos a la historia prehispánica, el concepto ritual y religioso de la Xochitl ha empezado a cuestionarse. Fin de la cita. Como estaremos por aclarar, es más que un hecho que existen registros históricos que mencionan claramente el sacrificio humano y la práctica del canibalismo en el Imperio Mexica. Lo que se cuestiona es la verosimilitud de los hechos. La cuestión del sacrificio humano, aunque legítimamente cuestionada por algunos, es casi imposible de ignorar su repetida mención en múltiples crónicas. Mas el tema que más intriga y diferencia de opiniones causa se trata de la cuestión del canibalismo como práctica no solo de los mexicas, sino de los pueblos mesoamericanos. Como se sabe, los mexicas no eran originarios del Valle de México, sino que se trató de un pueblo inmigrante hacia una región más fértil, Mesoamérica, que contaba con cientos de años de desarrollo y centros urbanos, donde no pocas civilizaciones habían tenido ya su auge y caída, ejemplos como los olmecas o los mismos teotihuacanos. Estos pueblos del Valle de México, muchos de ellos milenarios, eran más que conscientes y tenían muy presente que los mexicas se trataban de un pueblo invasor del norte, a los cuales se les llamó chichimecas. Los habitantes de la fértil Mesoamérica se veían a sí mismos como civilizados y sofisticados, a su vez despreciando, temiendo y odiando a los venidos del norte. Esta es una de las principales razones por la que este tipo de método, el ritual del sacrificio y el canibalismo, siendo parte de una crueldad ejercida de tal manera, eran los medios por lo que los mexicas consolidaban su autoridad sobre los pueblos que les consideraban y les tenían presentes como extranjeros y opresores. Sin embargo, la estricta ritualización de ciertas prácticas, a su vez también políticas, para los habitantes de Mesoamérica, no se trataba de una novedad. Un estudio realizado en el año 2016 por el autor Velasco Murillo nos menciona un antecedente de las guerras floridas, una serie de enfrentamientos rituales pactados entre señoríos llamados saquemis. La fuente que menciona de manera más explícita, rica y vívida los detalles de las guerras floridas se trata del cronista chalca Domingo Chimalpajín, nacido en el siglo XVI, el cual hace una detallada descripción de su procedimiento y su significado ritual. Estas prácticas se trataban de ejercicios de entrenamiento, de combates y miniguerras altamente reglamentadas y bajo condiciones controladas. Posteriormente se convirtieron en una oportunidad para los guerreros de ascender en la escala social mexica. En un ejemplo, durante una época del Imperio Mexica, un hombre podía llegar a convertirse en guerrero águila si capturaba a 12 enemigos en 2 guerras floridas consecutivas.
Posteriormente, la élite de los guerreros águila solo quedó reservada para los nobles de nacimiento. El autor Sommer describe las guerras floridas como batallas ceremoniales en las que el objetivo era capturar, no matar a tantos combatientes enemigos como fuera posible, así también como una oportunidad para los jóvenes guerreros mexicas en la cual podían ganar estatus social. Este fenómeno, aunque fuera muy posible que se practicara con otras ciudades o señoríos, tan solo es mencionado específicamente que los mexicas realizaron esta práctica con los tlaxcaltecas, a los cuales jamás dominaron de manera completa, sino que la superioridad militar y logística de los mexicas hacían de los tlaxcaltecas una especie de estado vasallo, pero que aún conservaba bastante autonomía. Los capturados, como es de suponerse, eran sacrificados. Además de extraer los corazones de las víctimas y derramar su sangre sobre el altar del templo, todo culminaba, sí, con el canibalismo ritual. Los cuerpos de las víctimas eran proporcionados solo a la nobleza y a los guerreros de los estamentos más elevados, por lo que el canibalismo, lejos de ser una práctica común, como suele pensarse erróneamente, en realidad se trataba de un complejo ritual con fines políticos. Muy posiblemente, aquí se jugaran, entre otros, factores como la intimidación y el amedrentamiento de sus enemigos. Sin embargo, se cree que el canibalismo solo se llevaba a cabo cuando eran tiempos de hambruna. Incluso de aquí nace la leyenda del famoso platillo mexicano llamado pozole, el cual, en un principio, poseía carne humana de tlaxcaltecas, mas a la llegada de los conquistadores fue reemplazado con carne de cerdo debido a su increíble parecido con el sabor, según los mexicas, a la carne humana. A este punto, podríamos citar una amplia bibliografía donde se mencionen más aspectos sobre las guerras floridas, pero esta se dejará en la descripción. Mas ahora, para culminar, pasaremos a otro aspecto no menos importante, del cual debemos cuando menos reflexionar. ¿Cómo llegamos en los tiempos modernos a una discusión acalorada sobre un tema que razonablemente, si bien no se trata de un dato y hecho para nada irrelevante ni sencillo, razonablemente no debería de hacerlo, ya que se trata precisamente de un hecho o práctica que otras civilizaciones y pueblos realizaron? Sin embargo, esto no genera ninguna reacción parecida a la cuestión del pueblo mexica. Los apologistas del mundo prehispánico, de manera obtusa y recalcitrante, buscan incluso negar que los sacrificios humanos fueron una práctica común entre los mesoamericanos. Sin embargo, toda la evidencia apunta, de manera avasallante, a que fue así. El caso del canibalismo es más complejo, ya que la evidencia o su mención en las crónicas es más escasa. Viéndolo desde la otra perspectiva, la europea, si bien es cierto que el fin de los virreinatos, como el de las colonias, claramente era producir riqueza y obtener el dominio de tanta tierra y pueblos como fuera posible, el pensamiento europeo a partir del Renacimiento se vio a sí mismo como el epicentro del mundo en función de ser los civilizadores de otros pueblos, un concepto y práctica para nada nueva, que casi todo imperio a lo largo de la historia ha abanderado, desde los aqueménidas hasta Alejandro de Macedonia, los romanos y pudiéramos seguir. Por supuesto que también existió la segregación entre castas y la desestimación de las costumbres originarias, cosa que ha ocurrido con todo pueblo vencido por otro. Esta cuestión no tiene que ver sustancialmente con si los mexicas sacrificaban humanos y practicaban canibalismo en sí, sino de la apología de una postura indigenista que rechaza amargamente los hechos de su pasado, siempre en función de tratar de ganar un debate moderno. Está claro que existe una distorsión en la percepción del canibalismo practicado por los mexicas como una justificación de la conquista, mas hay que ser verdaderamente ingenuo para creer que si los mexicas no hubieran sido un pueblo practicante de los sacrificios humanos y el canibalismo, de igual manera, no hubiera pasado a ser parte del virreinato de la Nueva España o en su defecto, colonia de otra potencia emergente.
Sin más que decir, me encantará leer tu opinión en la sección de comentarios. Nunca olvidemos que la historia ha sido utilizada, especialmente desde el siglo XIX, como un arma política, teniendo un uso propagandístico extenso y fortaleciendo las identidades nacionales. Por supuesto, careciendo de una objetividad razonable y siempre resignificándola.